A ver, ¿se visualiza? ¿Por me avisan? ¿Se visualiza la pantalla? Sí, doctora. Perfecto, gracias. Muy bien, ahora sí, vamos a dar inicio. A ver, vamos a grabar. Me dice si aparece el botoncito de grabación. Recording in progress. Muy bien. Entonces vamos a dar inicio a la clase. El día de hoy me corresponde a la semiología respiratoria del paciente adulto mayor. ¿Se visualiza bien la pantalla, por favor? Sí, doctora. Sí, doctora. Excelente. Muy bien, vamos siguiendo la clase entonces. Esta diapositiva ya la conocen. Es una diapositiva en la cual se grafica cómo, conforme pasan los años, la capacidad de respuesta que se conoce como la reserva funcional va disminuyendo por diferentes factores. Ya habíamos visto en la primera clase. Esta disminución de la capacidad de respuesta nos lleva a la vulnerabilidad. El adulto mayor está en esta parte de la balanza. Frente a cualquier tipo de demanda o estrés, de repente infecciones, traumatismos, desórdenes metabólicos, aumentan el riesgo de complicaciones. Y también habíamos mencionado que eso lo lleva al declive progresivo y al fallecimiento. ¿Qué ocurre con el sistema respiratorio? Vamos a encontrar que van a haber algunos cambios estructurales y funcionales en todo el aparato respiratorio. En esa diapositiva están observando cómo en el transcurso de los años se va comprometiendo la columna vertebral, va pronunciándose la cifosis dorsal y va incrementándose el diámetro anteroposterior. Entonces de repente va a decir ustedes, ¿no? Oye, el abuelo está más pequeño. Eso es cierto, vamos a ver qué ocurre con la columna y qué ocurren con los cambios de la estructura del tórax, que justamente van a hacer que se den estos cambios, ¿no? Para el sistema respiratorio. ¿Qué ocurre a nivel óseo? ¿Qué ocurre en la caja torácica? Ya conocen ustedes las enfermedades degenerativas, una de ellas es la artrosis, y se compromete la columna, artrosis vertebral. Por otro lado, los cartílagos que tienen una consistencia no tan fuerte como los huesos se osifican y eso va a limitar, digamos, sus movimientos. Acá estamos viendo en esta radiografía cómo, miren, esta estructura de la vértebra se encuentra más o menos conservada, pero si bajan una vértebra están notando en un círculo los osteofitos o llamados picos del oro. Miren ustedes, eso es, digamos, consecuencia de la artrosis vertebral. ¿Qué más ocurre en la caja torácica? Miren, acá tenemos una estructura normal entre vértebra y vértebra, el disco intervertebral normal. Pero conforme envejecemos, los espacios intervertebrales donde está el disco se va adelgazando y con la edad se van deformando. Miren, en esta parte inferior está representado lo que ocurre con la columna vertebral durante el envejecimiento. Eso tiene importancia. Vamos a ver por qué. ¿Qué más podemos encontrar conforme envejecemos? El colapso vertebral. Ya saben ustedes que la osteoporosis es más frecuente en mujeres, pero también conforme pasan los años, el adulto mayor varón va a tener osteoporosis.
¿Y qué implica eso? Una desmineralización ósea. Y las vértebras que eran así rectangulares, fíjense, van haciéndose más delgadas y pueden llegar a colapsar. Se van a prácticamente aplastar esa vértebra. Entonces, la artrosis vertebral, la osificación de los cartílagos costales, la pérdida de los espacios de los discos y el colapso vertebral osteoporótico lo que hacen es llevar a la disminución de la distensibilidad torácica. Entonces vamos a tener un tórax que no se distiende como en un sujeto joven. Y acá tienen representados, fíjense ustedes los cambios, la sifosis y el diámetro antero-posterior que va incrementándose por la edad. Entonces miren cuántos cambios desde el punto de vista óseo. Pero no solamente los huesos se comprometen, sino también el sistema musculoesquelético. ¿Qué ocurre con el sistema musculoesquelético? Conforme envejecemos, primero se acuerdan ustedes de que hablamos de la sarcopenia. Va a disminuir esa masa muscular. Pero no solo disminuye en volumen, sino disminuye la resistencia y la fuerza muscular. Por ende, el paciente adulto mayor va a disminuir la tolerancia al ejercicio, va a tener fatiga rápida y eso genera sedentarismo y se vuelve un círculo vicioso. ¿Qué ocurre entonces cuando hacen ejercicio o de repente hay un foco de infección respiratoria como una neumonía? Se debe incrementar el trabajo respiratorio, pero rápidamente se van a fatigar y no van a tener esa capacidad de respirar adecuadamente para poder satisfacer sus necesidades de oxigenación. Un cambio importante también que se da con el transcurso de los años es la disminución en el riego sanguíneo muscular. Recuerden ustedes que el músculo es muy irrigado. En el adulto mayor va a disminuir ese riego sanguíneo, haciendo obviamente que ese músculo se canse con más facilidad. Pero esto puede alterar la disminución en las presiones inspiratorias y expiratorias máximas. Y de hecho, se van a dar cambios de tipo fisiológico cuando veamos las capacidades funcionales respiratorias. Hay que recordar también que se dan enfermedades sistémicas frecuentes en el adulto mayor. La arteriosclerosis es una de ellas, pero también se ve con frecuencia hipertensión, diabetes, enfermedades osteodegenerativas. También son frecuentes las infecciones respiratorias, virales o bacterianas. Entonces, este aspecto del sistema musculoesquelético va a complicar cuando existen estos cambios por estas patologías sistémicas y respiratorias. Van a intensificar la expresión del compromiso musculoesquelético. Otro aspecto importante es que si un adulto ha tenido, digamos, estilos de vida saludables, puede manejar mejor estos cambios. Pero si es un adulto que ha tenido, por ejemplo, una vida sedentaria, no ha cuidado el tipo de alimentación, no ha hecho ejercicio, entonces va a denominarse falta de forma física global. Este grupo de pacientes van a presentar una agudización de estos cambios y va a ser más evidente el compromiso. Se van a complicar más tempranamente por cualquier tipo de infección respiratoria. Por otro lado, ustedes recuerdan en la primera clase se mencionó el tema de la polifarmacia. Esa es una práctica común cuando los pacientes tienen patologías superpuestas
Entonces, por ejemplo, le dan un medicamento para la presión, otro medicamento para la cefalea, otro medicamento para dormir, otro medicamento para la gastritis, etcétera, otro analgésico, etcétera. Hay que recordar que la polifarmacia puede, digamos, producir un incremento de las reacciones adversas a medicamentos, fenómenos no deseados, y el paciente tiene que tener somnolencia, por ejemplo. Pueden causar problemas en la fuerza muscular y no van a responder adecuadamente ante la necesidad de mejorar, por ejemplo, su patrón respiratorio. Ahora hay que recordar también que la infección aguda se asocia con debilidad muscular debido a la hipoxemia. Es decir, que esto va a intensificar la hipoxemia que puede producir, por ejemplo, una infección aguda, una neumonía, por ejemplo, de adulto mayor, va a hacer que la debilidad muscular sea más notoria. No va a poder toser, no va a poder expectorar, incluso puede acumularse las secreciones y eso llevarlo a una atelectasia. Entonces habíamos visto que hay cambios en el sistema óseo, la caja torácica, hay cambios a nivel del sistema musculoesquelético, pero también se va comprometiendo la vía aérea. ¿Qué ocurre con la vía aérea del adulto mayor? La pared se va volviendo más rígida. La pared de los bronquios se vuelve rígida y el aparato mucociliar va a producir o va a tener menos eficacia frente a la necesidad, por ejemplo, de el clearance respiratorio, ¿no? El de limpiar la vía aérea con la tos, la expectoración. Un cambio importante es la dilatación de los alvéolos. Se van dilatando los alvéolos y se aumentan los espacios aéreos. Eso se denomina el enfisema senil. Entonces va a haber ahí un atrapamiento de aire. Un atrapamiento de aire que lo que va a hacer es contribuir a incrementar el volumen residual. Aire que no es útil para el intercambio gaseoso. Ahora, si el paciente adulto mayor está inmovilizado, está en decúbito dorsal, no se le mueve al paciente, no se le hacen ejercicios respiratorios, estos cambios se van a exacerbar con la reducción de la movilidad. No va a poder realizar respiraciones profundas. Eso lo va a llevar a hipoventilación. Como no hay un buen trabajo del músculo esquelético, no va a tener esa capacidad de eliminar el esputo. Y como habíamos mencionado, el riesgo de complicaciones como, por ejemplo, atelectasia, es alto. Por ello, en el adulto mayor es mejor mantenerlo en una posición semisentada, realizar ejercicios respiratorios en lo posible, para que justamente podamos ayudarlo a que elimine el esputo y no vaya a producir el riesgo de mayores complicaciones. También se afecta el parénquima con la edad. Va a reducirse el número de células epiteliales glandulares y va a haber un moco protector muy disminuido. ¿Eso qué va a hacer? Va a alterar las defensas frente a las infecciones. Ya de por sí habíamos hablado de los cambios a nivel inmunológico en el adulto mayor. Si además de eso va a tener menos barreras protectoras, obviamente que la posibilidad de complicaciones va a aumentar. Debemos recordar que hasta los 20 años en las mujeres y 25 años en los hombres se pueden producir nuevos alvéolos. El adulto mayor no produce alvéolos.
Quiere decir entonces que el envejecimiento fisiológico de los pulmones, miren, estamos hablando fisiológico porque eso se va a dar, no solo en el paciente adulto mayor enfermo, sino en todos, conforme avanzamos en años, llegamos a dilatación de los alvéolos, aumento en el tamaño de los espacios aéreos que condicionan el enfisema senil, va a disminuir la superficie del intercambio gaseosa, se va a perder el tejido de sostén de las vías aéreas y va a haber una disminución en la elasticidad del pulmón. Por ello, cuando los examinemos, vamos a darnos cuenta que en muchos adultos mayores, aparte del incremento del diámetro anteroposterior, vamos a encontrar una amplexación disminuida, porque el pulmón ya no es tan elástico. Ya hemos mencionado compromiso de caja torácica, compromiso del sistema musculoesquelético, compromiso bronquial y compromiso alveolar. Ellos van a estar en desventaja frente a cualquier infección. Algo que debemos recordar también es que van a tener incremento en el volumen y capacidad residual funcional. ¿Qué significa esa capacidad residual? Es un volumen que va a permanecer, que no es, digamos, productivo, por así decirlo. El volumen residual es el volumen de aire que permanece en las vías respiratorias y los pulmones después de la expiración máxima. Entonces, si aumenta ese volumen, va a quedar menos capacidad funcional. Vamos a explicarlo en esta diapositiva. Miren ustedes, este es el pulmón de un sujeto joven. Vamos a ver la capacidad pulmonar total, ¿no? Que está dada por la capacidad inspiratoria y la capacidad funcional residual. Eso ustedes ya lo saben por fisiología y fisiopatología. Y en este lado tenemos los cambios que se dan en los volúmenes pulmonares en el adulto mayor. Fíjense en esta diapositiva, en este círculo, estamos viendo que la capacidad inspiratoria, miren ustedes, ya saben que está dada por la capacidad vital, parte de la capacidad vital, el volumen tidal. ¿Qué ocurre en el sujeto normal? Vamos a verlo de esta manera. En el adulto mayor se va a reducir establemente esta capacidad inspiratoria a expensas de la disminución de la capacidad vital y del volumen tidal, que es el volumen corriente. ¿Qué más observamos? Miren, en el adulto mayor. Va a disminuir esta fracción de la capacidad vital, va a disminuir ligeramente el volumen tidal, pero va a aumentar notablemente el volumen residual. Miren ustedes, este atrapamiento de aire, ese enfisema senil, es lo que hace que el volumen residual, ese volumen no funcional, aumente y le deje menos espacio de intercambio gaseoso. Igualmente, la capacidad funcional residual, ¿no? Va a la par, aumentando, y disminuye notablemente la capacidad inspiratoria y parte de la capacidad vital. Entonces, esos cambios desde el punto de vista funcional son importantes para tener en cuenta en el adulto mayor. Ahora miren, las vías respiratorias en este grupo de pacientes se van a cerrar con mucha facilidad, se llenan de flema, ustedes ya habrán escuchado los roncantes, o de repente hay edema también a nivel bronquial y van a escuchar los sibilantes. Aparte de que podemos estar con fibrosis, ¿no? El adulto mayor puede tener cierto grado de fibrosis pulmonar. Entonces, si se cierran esas vías respiratorias, de repente tiene mucha flema, no hay un buen ejercicio respiratorio, no está tosiendo, está en reposo el paciente en decúbito dorsal, lo que puede hacer es colapsar parte del pulmón, un segmento de repente un bronquio, tronco grande, se puede cerrar y, bueno, puede tener
consecuencias serias como atelectasia. Muy importante a tener en cuenta cuando estemos frente a un paciente adulto mayor. Por eso es necesario saber prevenir. Un adulto mayor no tendría por qué sufrir una neumonía aspirativa o una neumonía intrahospitalaria. Debería estar en una posición semisentado, debería estar haciendo ejercicio respiratorio para evitar este tipo de eventos. Ahora miren, como hemos mencionado que el compromiso musculoesquelético lo lleva a disminución de la fuerza, ellos pueden tener una respiración superficial. Y es un círculo vicioso porque no hay fuerza, hay mucha flema, no expectora, está en el cúbito dorsal y el riesgo de desarrollar neumonía es alto. Ahora, conforme se avanza en la edad, no se va a dar una respuesta respiratoria frente a la disminución de oxigenatoria, o sea, frente a la hipoxia o frente a un incremento del CO2, que es la hipercapnia. El adulto mayor no va a manejarlo adecuadamente. No va, por ejemplo, estimular la frecuencia respiratoria para mejorar la hipoxia. Si es una respiración superficial, el paciente va a seguir respirando igual y no va a haber lo que nosotros esperamos, ¿no? La taquipnea, por ejemplo. Algo a relacionar con esta falta de respuesta a la hipoxia y a la hipercapnia de reposo es la enfermedad cerebrovascular. Ustedes saben que los centros, el centro respiratorio se encuentra a nivel cerebral. Entonces, si existiera un problema de isquemia cerebral, puede haber interferencia con el control respiratorio. Respira mal el paciente, oxigena mal, tiene hipoxia y el cerebro se daña más. Entonces, acá también se puede dar este círculo vicioso que va a exacerbar el compromiso cerebral y obviamente no va a tener un adecuado control respiratorio, lo que le va a llevar de repente a no responder adecuadamente con respiraciones, digamos, incrementadas en su frecuencia para poder mejorar este hipoxia. Entonces, tener en cuenta que no hay una buena respuesta y que la enfermedad cerebrovascular sí puede interferir con el control respiratorio. Cuando se da una broncoconstricción aguda, por ejemplo, el asma, alguno de ustedes a lo mejor es asmático eh, o tiene algún familiar asmático, ustedes ven que la respuesta es pronta, ¿no? El paciente se da cuenta, el paciente encuentra una posición para poder respirar, la expiración se vuelve más prolongada, pero el adulto mayor no percibe de manera objetiva esta broncoconstricción. Entonces se queda ahí, de repente en el cúbito dorsal, y se va a exacerbar, se va a intensificar el riesgo de mayores complicaciones. Entonces no percibe la broncoconstricción aguda. Algunas características de este grupo de pacientes es la colonización del tracto respiratorio superior. ¿Qué significa la colonización? Que van a haber ahí gérmenes que estén esperando un momento propicio de la baja de defensas o a lo mejor una aspiración para que se pueda producir una infección. Y el adulto mayor tiene problemas dentarios, tiene problemas de repente de boca seca, hay gérmenes gram positivos, gram negativos, anaerobios. Entonces, hay una fuente importante de infección dentro de la colonización. En algún momento ya esos gérmenes pueden producir infección. Y si el paciente, a lo mejor, tiene problemas para la deglución, de repente, entre comillas, se atora fácilmente,
puede facilitar esta aspiración, miren, ¿eh? La aspiración de estos gérmenes que han colonizado el tracto respiratorio superior. Aspiran estos patógenos y puede producirse una neumonía aspirativa. Por eso el paciente, miren, está en esta posición para darle de comer, no se le da de comer echado, ¿no? Hay que ver todos estos factores para evitar que el paciente presente una neumonía aspirativa durante la hospitalización o en casa, cuando esté ya recuperándose, o si es un paciente secuelado por un desorden cerebrovascular, también hay que tomar este tipo de prevención para que no se presente este tipo de infección. Que hemos mencionado, son frágiles los adultos mayores y una de las características es la deficiencia inmunitaria. Entonces, si están los gérmenes, se dan la situación en la cual los gérmenes pueden, digamos, producir una infección y encima no va a haber una respuesta inmune, es un caldo de cultivo excelente para las infecciones. Este es el riesgo que tienen los adultos mayores, además de todos los cambios que hemos mencionado. Un adulto mayor, ya habíamos visto en la primera clasificación, sano. Un adulto mayor que hace ejercicio, un adulto mayor que lleva, digamos, un estilo de vida saludable, ¿también puede presentar este tipo de problemas? Sí, también tiene una menor respuesta a la disminución de los niveles de oxígeno. También puede tener dificultad para poder dar respuesta a la hipercapnia. También se puede dar. Entonces hay que tener en cuenta que cualquier adulto mayor, obviamente los adultos mayores en situación de fragilidad o los adultos mayores que ya son geriátricos, con más razón, el riesgo es mayor, pero en todos se puede dar. ¿Cuáles son las enfermedades respiratorias más frecuentes que vamos a encontrar? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ya ustedes han visto probablemente en la práctica, el asma bronquial, neumonía, apnea del sueño, es bastante frecuente, el tromboembolismo pulmonar, ¿no? Ya vamos a ver en el capítulo de cardiovascular cómo se presenta, cómo se expresa el tromboembolismo pulmonar. La tuberculosis en nuestro país es bastante frecuente y las enfermedades virales, por ejemplo, la gripe o el COVID, ustedes vieron cómo en la primera etapa del COVID la mayoría de los pacientes que fallecían eran justamente adultos mayores. Entonces, frente a esa situación, frente a ese contexto de paciente, ¿cómo se debe evaluar desde el punto de vista respiratorio al paciente adulto mayor? Primero, la historia clínica debe ser completa. No ir de frente al problema específico de la tos. Hemos conversado en la primera clase que el adulto mayor puede tener o puede ser pluripatológico. Entonces, hay que hacer la historia clínica completa para ver qué relación puede haber. Por ejemplo, esa tos, a lo mejor está con edemas el paciente, a lo mejor también tiene disnea a medianos o pequeños esfuerzos. ¿Será exclusivamente de tipo respiratorio o tendrá un componente cardíaco? Entonces, hay que preguntar por los síntomas, los signos y investigar cada uno de ellos, desagregarlos, preguntar con qué se presenta, qué lo desencadena, con qué calma, si requiere algún medicamento, qué otros síntomas y signos los acompañan. Entonces, la historia clínica debe ser completa y exhaustiva. La exploración física, no porque tenga tos vamos a ir de frente a examinar pulmones. Recuerden ustedes que la exploración debe ser sistematizada. Empieza con las funciones vitales y conforme tenemos nosotros estructurada la historia clínica, proceder, estado general, piel, celular subcutáneo, ganglios, en ese orden, no olvidarnos de todos los detalles en el adulto mayor. Nos toma un tiempo un poquito mayor, pero es más importante porque es muy importante porque nos va a permitir de repente detectar enfermedades que tienen expresión respiratoria, pero que obedecen de pronto a una patología cardíaca.
como por ejemplo la congestión pulmonar o de repente el tromboembolismo pulmonar, que se puede presentar con síntomas de repente de neumonía. Acuérdense que el adulto mayor no siempre presenta fiebre. Puede tener, al contrario, hipotermia. No descarta la infección. En ellos es necesario la radiografía de tórax, el estudio de la función pulmonar. Ya hemos mencionado cómo varían los volúmenes pulmonares y obviamente los análisis de la muestra de esputo. Pero todo esto es después de haber realizado una historia clínica completa, una exploración física detallada. El examen físico, hemos dicho, debe ser minucioso. A veces estamos estructurando historias para marcar. Estamos notando de que se está escapando, se está dejando de valorar el patrón respiratorio, el trabajo respiratorio. Si esa paciente presenta de pronto tirajes, si no está en historia, se asume que no hay. Entonces se puede dejar pasar información valiosísima de pronto para el diagnóstico de una insuficiencia respiratoria. Hay que evaluar cómo está la fuerza muscular respiratoria. No se olviden, hay que hacer toser al paciente. Ver cómo está esa masa muscular. ¿Hay pérdida de peso? ¿Hay signos de desnutrición? Si el paciente presenta expectoración, evaluar las características del esputo. No es lo mismo un esputo rosado, espumoso, que un esputo amarillo verdoso. Nos puede estar dando indicios de patologías diferentes. Hay que ver qué alteraciones musculoesqueléticas, acá podríamos agregar del tórax, ¿no? ¿Qué alteraciones puede tener el paciente? Ver los dedos, las manos, no se olviden, siempre se examina todo. Si hay acropaquia, si hay dedos en palillos de tambor, si hay cianosis, cómo está ese llenado capilar. Entonces, mucho por evaluar. Todo está en el formato de la historia clínica que ustedes están aprendiendo a desarrollar. Muy importante el poder saber frente a qué tipo de paciente está. Ahora, el adulto mayor de pronto no va a presentar las características típicas de los síndromes que estamos estudiando. De repente no va a presentar, vamos a ver una neumonía, no va a ser localizada, va a ser una neumonía extensa. O de pronto no vamos a encontrar pectoriloquia áfona, pero no nos va a descartar la posibilidad de una neumonía, porque en ellos las enfermedades suelen ser atípicas. Demoran mucho en mejorar. Mientras un joven con diagnóstico de neumonía se le instaura el tratamiento, a las 48 horas ya se siente muy bien, respira mejor, ya no tiene disminución de la saturación del oxígeno, ventila mejor, disminuyen ostensiblemente los signos y síntomas. En ellos no, el adulto mayor va a demorar más. Y tenemos que seleccionar el antibiótico de acuerdo al contexto del paciente. Si el paciente ha sido de pronto hospitalizado un mes antes, hay que tener en cuenta otro tipo de gérmenes para instalar el tratamiento adecuado y no dejar que se complique esa neumonía. Los adultos mayores requieren mayor asistencia y hay que vigilar la posición. El adulto mayor debe estar en una posición semisentada, en lo posible acompañado por el familiar y realizando siempre ejercicios respiratorios. Claro, si es que no tiene un error cerebrovascular que esté impidiéndole, ¿no? La inmovilidad es otro de los enemigos de la evolución favorable del adulto mayor. Hay que tener en cuenta estos tipos de las complicaciones por inmovilidad que incluso pueden llevarlo a las úlceras por presión.
El adulto mayor se deteriora funcional y psicológicamente. También habíamos mencionado en la clase anterior cuando el paciente es dependiente total, dependiente parcial o independiente. Hay que cuidar mucho el estado de función. Y desde el punto de vista psicológico puede generar incluso síndrome confusional. A mayor edad se pueden confundir cuando son hospitalizados por primera vez y puede generar mucha angustia y eso llevar a que el paciente sea sujetado mecánicamente. Esto también se vuelve boomerang porque la sujeción mecánica lo que puede desencadenar es mayor deterioro funcional y, digamos, empeorar el estado psicológico del paciente. Y algo que debes recordar también que el adulto mayor suele presentar comorbilidad. No trae una patología de fondo, pueden haber más patologías de fondo. Por otro lado, habíamos comentado el reflejo tusígeno va a estar disminuido. Tiene alteración estructural de la caja torácica, tiene disminución de la fuerza muscular, disminución de la masa muscular, y eso hace pues que disminuya el reflejo de la tos. O es una tos que no es capaz de expectorar el paciente. Y esto va a llevar a una disminución de la oxigenación a nivel tisular. En resumen, los parámetros que se van a afectar con el envejecimiento incluyen incremento en la rigidez de la caja torácica, disminución de la elasticidad pulmonar, incremento del volumen residual, respuesta disminuida a la hipoxia hipercapnia y reflejo tusígeno disminuido. Recordando además que la actividad ciliar va a estar afectada también. No va a tener un impacto, un efecto muy beneficioso que esta actividad ciliar se haya visto alterada con el envejecimiento. Como consecuencia de todos estos cambios, va a haber una disminución del aclaramiento respiratorio. Entonces, con frecuencia vamos a encontrar pacientes que pronto tienen acúmulo de secreciones. Por ello, ya dentro del plan de trabajo tenemos que establecer esas medidas de prevención de atelectasia, prevención de neumonías. Hay una tendencia a las infecciones respiratorias, por lo que hemos mencionado y por lo que recordamos respecto a la fragilidad del adulto mayor, ¿no? Que implica disminución en cuanto a la respuesta defensiva. Y la función respiratoria va a estar disminuida. Recordemos que la capacidad residual se aumenta disminuyendo la capacidad vital, disminuyendo el volumen de aire corriente, lo que va a generar pues esos espacios que son de atrapamiento de aire que ya habíamos comentado, están en relación con el enfisema. Muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Tenemos alguna pregunta? Todo claro, doctora. No, doctora, todo claro. ¿Clarísimo todo? ¿Seguro? A ver, una pregunta. Vamos haciendo un repaso. Vamos a ver la lista. Ya el doctor Soto, me parece, les ha colocado el link de asistencia. Por favor. Son pocos, son solo 63. A ver. De Yanira,